Hola, soy Tabata de Identifica un narcisista. El capítulo de hoy es sobre hasta dónde llega un yo falso de un narcisista. Como ven, bueno, anteriormente publiqué algo sobre lo que es el yo falso del narcisista. Si no lo han visto, aquí en la I pueden verlo. Los recomiendo que lo vean antes de ver este capítulo para que entiendan de qué estoy hablando. Y este capítulo se trata de hasta dónde puede llegar ese yo falso de un narcisista, o sea, hasta dónde lo pueden estirar, ¿no? Y este yo falso es como vivir en Wonderland, es como un niño que vive en un mundo de fantasía. Recuerden que todos los narcisistas en el fondo pues son niños, se quedaron como en la infancia y en estas, digamos, fantasías oníricas. Unos quieren ser superhéroes, otros quieren ser militares, otros quieren ser policías, otros quieren ser presidentes o reyes, ¿no? Cada uno se queda como en su propio trip. Y esto es, digamos, lo que proyectan al mundo real. Entonces, de repente, ¿hasta dónde llegan estos yo falsos? Bueno, estos yo falsos, además de imitar, digamos, la vida de otros, como pueden ver en este capítulo que les estoy recomendando al principio, puede llegar a niveles como de, por ejemplo, hablar como si fueran de otra nacionalidad. O sea, yo una vez conocí un narcisista que hablaba como argentino, nunca había ido a Argentina y se sentía argentino. Y hasta la fecha tiene ese acento argentino, que ahora sí ya fue a Argentina, ¿no? Pero imagínense en qué trip viven, imagínense. Imitan voces, moderan sus voces, o sea, cuando están ante otros, o sea, si ustedes conocen bien a su narcisista, lo van a ver cómo cambian las voces o cómo cambian hasta a veces la personalidad cuando están ante otros. Eso es su yo falso a todo color. Miren, todos tenemos alguna otra personalidad, ¿no? O sea, todos tenemos algún otro alter ego, otro yo que tenemos por ahí, que a veces sacamos. Tenemos pues el rol de madre, tenemos el rol de nuestra profesión, el rol de hijos, el rol de amigos, ¿no? El rol de amantes. Tenemos todos como cierta, digamos, pues eso, ciertas personalidades varias, ¿no? Pero en el caso de los narcisistas, a veces los hacen con una inconsciencia que ni ellos mismos se dan cuenta del show que están montando, ni ellos mismos son como conscientes de esos personajes que los poseen y que son su yo falso, que es el que avientan al mundo hacia afuera. Este yo falso, ¿hasta dónde llega también? Pues llega a imitar todo tipo de cosas o de situaciones o inventar cualquier tipo de historias para salirse con la suya, para llamar la atención. Por ejemplo, esto se ve mucho en las mujeres narcisistas borderline, ¿no? Que inventan unas historias que todo el mundo dice, wow, o sea, qué historias. O sea, en mi familia hay una que no manchen, inventa unas cosas que yo desde chica la percibía, ¿no? Sabía yo que, por ejemplo, cuando llegaba a contar algo con los amigos, sabía que la cuarta parte de lo que estaba contando era verdad. Y hasta la fecha sigue haciendo cosas por el estilo. O sea, inventan unas historias maravillosas que a veces ni son ni siquiera sus propias historias. Hasta ahí llega su yo falso. O sea, a inventar que historias que no les pertenecen a ellos, les pertenecen. Y a tal grado que ellos se lo acaban creyendo como parte de una realidad. Eso es parte de este trastorno. Ellos se creen esas mentiras. Hay un narcisista que una vez me dijo, entre más repitas una mentira, más verdad se vuelve. Y a mí me dejó fría con esta frase, porque pues yo soy una persona que siempre como que procura ir diciendo la verdad, y de hecho me meto en muchos líos por ir diciendo la verdad. Y esta persona pues me decía que si él repetía una mentira muchas veces, este narcisista pues se iba a convertir en realidad. Y así es con la mente de los narcisistas y su yo falso. Se convierte en realidad en su mente esta gran mentira. Y hasta ahí llegan sus yo falsos. O a acusar a su pareja de cosas que esa persona no ha hecho, pero que ellos en su mente lo recuerdan como si fuera real. O sea, así hasta ahí llega ese yo falso. Y esto es algo que deben tener ustedes muy presente cuando están lidiando con un narcisista. Y porque, les digo, los van a acusar de cosas que ustedes nunca han hecho, ¿no? Y estos lo van a defender con una, o sea, como si ustedes sí lo hubieran hecho. O sea, y es parte de esta, digamos, de este yo falso, hasta dónde llega, ¿no? Hasta afectar la reputación de otras personas, hasta ahí llega también.
Pues bueno, identifiquen un narcisista, compartan este capítulo, si les gusta pónganle like, únanse al grupo de Facebook, por favor únanse con un Facebook real, o si no les voy a mandar un correo para que lo chequen. Y les recomiendo ver muchos de estos videos en el ordenador o en la computadora, porque hay muchas anotaciones que luego no van a ver ustedes en el móvil, ¿ok? Bueno, pues identifiquen un narcisista y nos seguimos viendo.